Hola, mi nombre es María Teresa. Hoy quiero compartirles lo que el Señor ha hecho en mi vida y quiero empezar diciéndoles que yo tengo la bendición que fui alcanzada por el Señor desde muy pequeñita. Yo crecí en un hogar donde había principios, donde había reglas, donde había disciplina, pero era un hogar que no era cristiano. Gracias a Dios, ahí cerca de nuestra casa había una iglesia cristiana y mi mamá me mandaba todos los domingos a las clases de escuela dominical y fue ahí donde yo empecé a escuchar la palabra del Señor. El primer desafío que empecé a enfrentar cuando yo era una adolescente, mi papá no me dejaba ir a la iglesia, mucho menos servir en la iglesia, y eso era algo que a mí me dolía mucho, porque en mi corazón estaba servir al Señor, adorar al Señor, y cada vez que yo quería ir a la iglesia, cada vez que yo quería ir a escuchar la palabra de Él, yo me encerraba a orar para que el Señor tocara el corazón de mi papá y me dejara ir a la iglesia. Luego me casé, me vine a Estados Unidos. Venía con ese amor y esa pasión por el Señor, pero al lugar que llegamos lamentablemente no teníamos una iglesia donde congregarnos, era un lugar muy pequeño y esa fue la excusa para dejar de congregarnos. El tiempo fue pasando y fue pasando, cuando menos me di cuenta, y habían pasado 5 años, estaba completamente fría en el Señor. Y después, llegó un momento en el que yo sentí que estaba bien, aunque estaba fría espiritualmente, pero yo sentía que estaba bien. Y eso es triste cuando uno siente que lo que está haciendo lo está haciendo por sus propias fuerzas. El Señor me hablaba de una u otra manera, pero creo que hacía mis oídos sordos a la voz de Dios. Tuve una situación muy difícil en mi vida. Esa situación yo enfrenté, fui testigo de un crimen que fue llevado en mi casa, y fue ahí cuando yo me sentía que necesitaba al Señor, porque de otra forma yo no podía enfrentar ese momento. Empezó a haber en mí mucho miedo, mucho terror, mucho pánico, y yo sabía que el Señor era el único que podía ayudarme a salir de esa situación, pero en mí había mucha pena, porque yo sabía que yo me había enfriado en el Señor, me había apartado del Señor y no sabía cómo rendirme a Él, porque sentía mucha pena. Pero el Señor siempre usa personas en nuestro camino para hablarnos, y alguien me habló, y fue ahí cuando yo me di nuevamente ese paso y me acerqué al Señor, y fue cuando yo le dije: Señor, me rindo a ti, yo sin ti no soy nada. Y eso fue lo que realmente cambió mi vida. A partir de esa circunstancia fue cuando empecé a tener un encuentro con el Señor, y empecé a tener esa relación con el Señor, algo que tal vez antes no lo había experimentado. Y de ahí, de esa situación o de esa circunstancia para acá, es lo que me hizo cambiar mi vida. Y ahora yo le doy gracias al Señor porque he aprendido a depender de Él. Mi vida sin Él no es nada.